Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este panel que lleva por título Latinoamérica como isla de paz y cuyo contenido también han marcado el doctor Ernesto Samper en su intervención. Y efectivamente, recordábamos ayer, hace una década de años, tomaba posesión el presidente Obama con las palabras «El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él». La arquitectura institucional generada en Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad después de la Segunda Guerra Mundial se ha ido progresivamente quedando obsoleta y siendo incapaz de dar respuesta a los profundos retos que tiene hoy planteados el mundo. El concepto de seguridad se ha ampliado de manera muy extensa. Cuando hablamos de seguridad ya no hablamos de seguridad en términos militares, hablamos de la seguridad personal en la protección de los derechos humanos, hablamos de la seguridad alimentaria, hablamos de la seguridad frente al cambio climático y poder vivir en condiciones saludables y adecuadas. Hemos ampliado muchísimo el concepto de seguridad y seguramente la indignación que nos producía hace unos años ver las grandes crisis de hambruna en África que motivaban la intervención del Consejo de Seguridad o ver violaciones de derechos humanos que motivan la violación del Consejo de Seguridad, hoy nos lleva a decir que el mantenimiento de la paz y la seguridad tiene muchos más peligros que los que habíamos detectado hace más de 70 años. Por eso tiene mucho sentido plantear en una mesa redonda la idea de Latinoamérica como isla de la paz y contamos con ello, con la presencia del doctor Ernesto Samper. A mí me gusta recordar especialmente su contribución a lo que hoy son las bases de la paz en Colombia. Fue el primero que tuvo la valentía de impulsar la aplicación de los protocolos de derecho internacional humanitario al conflicto ante una crítica y una oposición feroz de muchos de los actores, pero además impulsando el conocido como salto social en Colombia, inició unas políticas activas de integrar al conjunto de la población en las dinámicas de su país. Y hay una referencia que creo de especial interés entre su obra, que es Salto Global, un libro que les recomiendo a todos ustedes. Contamos también con el doctor Ernesto Ginesta Lobo, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presidente también de la Academia Costarricense de Derecho, catedrático y profesor universitario con numerosas publicaciones, parte de su formación doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, más de 120 artículos científicos y 16 libros avalan su trayectoria profesional. Nos acompaña también, y se lo agradecemos, a la doctora Carmen Escoto Fernández, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que fue presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas y del Tribunal Superior. Ha cursado sus estudios en diversas universidades, les cito Los Ángeles City College o la Universidad Nacional de Costa Rica, entre otras, y es también autora de varios libros en materia jurídica, habiendo participado en más de 40 seminarios enfocados a temas de derecho agrario y de derecho ambiental. Y finalmente, contamos con el doctor José Beltrán Benítez, general brigadier de Justicia Militar, director general actualmente de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional. Él es licenciado en Derecho con maestrías en Ciencias Penales y en Seguridad Nacional, y destacar, aparte de sus múltiples publicaciones y de su intensa labor pedagógica en formación de derecho humanitario, de derechos humanos dentro de la cúpula militar y del estamento militar mexicano, la distinción de la Legión de Honor Militar. La dinámica de la mesa redonda se va a centrar en 3 preguntas que les voy a pedir que respondan con una brevedad y vaya a ser especialmente riguroso
con el escaso tiempo que tenemos, que me puedan responder en 3 minutos cada una de las 3 cuestiones que les voy a plantear. La primera cuestión, y empezaremos de derecha a izquierda, ¿cuáles creen ustedes que son los principales factores perturbadores de la paz en Latinoamérica actualmente? Intentemos detectar entre todos cuáles son los principales factores que pueden poner en peligro, que pueden irritar en terminología del doctor Luhmann o que pueden perturbar la paz en Latinoamérica. Doctor Ernesto Ginesta, cuando quiera. Muy buenos días. Agradecer ante todo a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, por la invitación cursada para reflexionar en esta cumbre de integración por la paz, y en particular un honor compartir con tan descollantes miembros del Presidium y de la mesa. Bueno, habida cuenta de que ya gasté 1 minuto y me quedan solamente 2 minutos, realmente hacer un diagnóstico de los disparadores que amenazan la paz en Latinoamérica es bastante complejo, es un tema multifactorial. Hablar ante todo del tema de la pobreza extrema, hablamos de aquellas familias, personas que viven con menos de $1 diario, pero no debemos quedarnos ahí. Hay una pobreza obviamente no extrema, hay una franja de pobreza donde se distingue la extrema y la no extrema. En definitiva, pues es evidente que la marginación, la exclusión genera descontento social, de tal suerte que aquí es fundamental hablar pues de una inadecuada distribución de la riqueza, un crecimiento económico, un desarrollo económico sin solidaridad y sin justicia social. Ese podría ser uno de los grandes factores que podríamos diagnosticar. El tema de la desigualdad de género que viene arrastrándose por años, las luchas que se han dado para lograr una igualdad real, la desprotección de grupos vulnerables, hablamos indígenas, grupos étnicos, adultos mayores, personas menores de edad, discapacitados, incluso hasta con orientación sexual diversa. En definitiva, poco respeto al pluralismo y a la diversidad. Podríamos también señalar el inadecuado acceso a la justicia. Hablamos de justicia local, nacional, ni se diga eventualmente justicia regional. Aquí la justicia, el acceso a la justicia ordinaria y constitucional en muchos países de Latinoamérica pasa, digamos, por lamentablemente reglas poco democráticas, formalismo extremo que en definitiva desalienta al justiciable para obtener una justicia dentro, es importante subrayarlo, un plazo razonable. Cuando se accede hay una justicia tardía, y la justicia tardía es en el fondo de negación de justicia, y bueno, la tutela judicial efectiva es un elemento fundamental para canalizar y dirimir los conflictos. La ausencia de desarrollo de mecanismos alternos de resolución de conflictos, arbitraje, mediación, sí, conciliación, un inadecuado sistema tributario desde el punto de vista de la capacidad contributiva, de la carga tributaria, la corrupción, la impunidad, ausencia de transparencia, de publicidad de gobierno abierto, excesivo gasto militar, ineficiencia, ineficacia del aparato público, falta de planificación pública, la poca exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un tema del cual podríamos hablar toda la mañana, en el sentido del principio de la reserva de lo posible y otras tesis bastante conservadoras sobre el particular. Esas son, digamos, un diagnóstico muy rápido desde la perspectiva de un profesor de Derecho Constitucional. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Doctor Ernesto Samper. América Latina, como todas las regiones del mundo, está afectada por lo que podríamos llamar unas patologías globales, por los canales abiertos de la
globalización no solamente circulan las mercancías, los bienes, los datos, sino también circulan las drogas, las armas, la trata injusta de personas, y yo creo que esos factores de seguridad global están igualmente afectando la seguridad hemisférica. Y por supuesto, como mencionaba aquí mi antecesor, hay un problema fundamental de inseguridad ciudadana que tiene que ver con la exclusión social. No somos la región más pobre del planeta, pero sí somos la región más inequitativamente repartida. Y esa asimetría en el reparto de las posibilidades y los ingresos, de alguna manera que explica la exclusión, también explica los niveles de inseguridad ciudadana. Yo diría que son factores que convergen, y no vamos a hablar de la mayor amenaza que tenemos en este momento, junto con los huracanes que se han producido, que es el huracán Trump, que ustedes ya conocen. Tengan muy buenos días las personas de tantísima valía quienes me acompañan en la mesa principal: el doctor Ernesto Samper, expresidente de la República de Colombia; el doctor José Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos; el doctor Ernesto Ginesta, compañero del Poder Judicial y de Corte Plena, de quien les habla, gran visionario y jurista de cambios, así como el doctor que está aquí apoyándonos como moderador, Santiago Castela. A su vez, en este momento debo expresar la admiración por el rumbo en búsqueda de la paz y la justicia por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Igualmente debo dar mi admiración por las reflexiones del doctor William Soto Santiago. Son lecciones de vida entregadas con sincera valía. A su vez, debo dar las gracias a los organizadores, su directora general Gabriela Lara, don José Antonio Mejía, Sonia Estela, doctor Camilo Ibile, y todos y todas las idealistas de paz, así como al pueblo panameño y quienes están aquí presentes o de alguna manera nos sintonizan. Un agradecimiento también por su hospitalidad, la forma en que se nos ha recibido, y también como anfitriones, gracias. Yo quisiera hacerles saber que en verdad estar en esta mesa es un honor, poder representar a mi país, Costa Rica, en esta cumbre de paz, sobre todo en momentos como el actual, cuando la convulsión a nivel mundial es elevada y hay ciudades donde el terrorismo ya es diario, así como subsistir ante los desastres naturales y gubernamentales que se acaban de mencionar, los cuales generan situaciones de pobreza extrema y los demás que estamos soportando con el cambio climático. Un abrazo a los compañeros y compañeras de Puerto Rico, de México, de Costa Rica, que en estos momentos sufren las situaciones del cambio climático, porque en letra de las personas indígenas y en su idiosincrasia hemos aprendido que lo que le pase a la madre tierra nos pasará a nosotros. Llevo también aquí la inquietud y hice una presentación con el afán no solo de hacerles saber desde mi posición en qué consisten los factores perturbadores de la paz, sino más bien cómo podemos luchar por esa aspiración que todos y todas tenemos. De esta manera les hago saber que desde el Poder Judicial, uno de los estamentos esenciales de toda democracia en la cual hemos escogido vivir, se
permea, se siente, se huele lo patológico de una sociedad. Y es por eso que desde ese ángulo puedo decirles que los factores perturbadores de la paz han sido la desigualdad social. Ya lo he expuesto muy bien, don Ernesto, y no quisiera quitarle sus palabras, sino más bien unirme a lo que ha expuesto. La paz busca calidad de vida y la democracia también. ¿Qué pasó? Bueno, sí. También la violencia y delincuencia puede darse en virtud de una inadecuada prestación de servicios de salud y educación o por ausencias de fuentes de empleo. También ante la inexistencia de espacios democráticos de participación ciudadana. Todo ello muestra una credibilidad del Estado social de derecho al cual debemos aspirar. Asimismo, considero trascendente el rescatar los valores y hay carencia de ellos. Las fuerzas de la naturaleza también nos están haciendo o perturbando esa paz. Con esto contesto la primera pregunta. Y pasamos ahora al doctor José Beltrán Benítez. Sí, gracias. Bueno, seré breve principalmente en no soslayar la importancia y el agradecimiento de todos ustedes de un interés común por la paz, y no se diga que nos permite esta plataforma de expresión como es la Embajada de Activistas por la Paz. Gracias a todos ellos, gracias a ustedes por su tiempo, a todas y todos, y no se diga la hospitalidad del pueblo panameño y de sus autoridades. Seré breve en cuanto a considerar algunas consideraciones sobre los factores perturbadores de la paz en América Latina. En lo personal considero que todos lo que se dijo en estos momentos sobre estos aspectos, delincuencia, injusticia y demás, están promovidos por una parte fundamental: la falta de conciencia en lo individual, que permite ponderar intereses de unos sobre otros, bien sean individual o de grupo, ya sea religiosos, culturales, legales o ilegales. Y en esta lucha de preponderar sus intereses es donde genera conflictos, que en diferentes fases nos va a permitir generar afectaciones grupales o individuales, y que más allá de esto, la actuación para atenderlos por parte de las autoridades, a veces nos quedamos cortas, a veces nos quedamos indispuestos de las medidas que aplicamos para atender estos conflictos. Creo que esa parte va a ser un factor perturbador de esa paz, que escala a un conflicto, y peor aún, que su atención o prevención no es la más adecuada para lograr una paz en este continente. Gracias. Bien. Muchas gracias a todos por su brevedad. Creo que se ha expuesto un catálogo muy amplio de todos los factores, especialmente el papel de la pobreza y de la extrema pobreza, de las discriminaciones, pero también del cambio climático, del factor de perturbación en la paz que puede suponer la presidencia del presidente Trump, o la idea de la falta de valores y la falta de conciencia. Y yo me quedo también con la idea del Poder Judicial como aquel espacio especialmente sensible para entender lo que está pasando en la sociedad y detectar cuáles son los puntos más débiles y más sensibles. Vamos a ver ahora qué respuesta podemos dar para contrarrestar estos factores, y seguiremos el mismo turno. ¿Cuál creen que sería la fórmula para contrarrestar estos factores y para garantizar la paz en América Latina? En primer lugar, doctor Ernesto Ginesta. En definitiva, parece ser que solo con una adecuada distribución de la riqueza, mayor justicia social, mayor solidaridad, mayor igualdad real y efectiva, no esa igualdad
del Estado liberal de derecho, una igualdad ante la ley, sino una igualdad real, más probidad, más integridad, más transparencia, más participación ciudadana, más respeto por el pluralismo, podemos realmente construir una paz efectiva en los estados latinoamericanos. Me preocupa en particular el tema de la plena exigibilidad de derechos sociales, económicos y culturales. Menciono solo dos, traía una larga lista: agua potable, medio ambiente, etcétera, derecho a la alimentación, pero dos fundamentales para lograr rescatar a esas personas marginadas de escasos recursos económicos en las sociedades. Uno, la seguridad social, seguros sociales verdaderamente efectivos que obedezcan al principio de la universalización, es decir, que haya medicina, salud para toda la población, obviamente medicina y salud igual para las personas de escasos recursos económicos, igual a la que tienen las personas que tienen medios económicos. En definitiva, yo creo que esto es fundamental para lograr un clima interno de armonía. Y el segundo elemento, la educación. La educación es piedra angular en la construcción de una sociedad más pacífica. Ayer se meditaba el tema de educación para la paz, una educación pública verdaderamente de calidad, obligatoria y gratuita, ¿verdad? Porque son aquellas capas de población en desventaja económica las que deben tener una educación de igual calidad que tienen las personas con medios económicos. En definitiva, educación primaria, secundaria y ¿por qué no?, terciaria, universitaria, obligatoria y gratuita para todos. No podemos hablar de que haya paz si no hay buenos gobiernos que gestionen la paz. Solamente una buena gobernabilidad asegura que haya paz en la región. Y creo que el mayor desafío que tiene en este momento América Latina es que ante la ausencia de los partidos y la decadencia de los partidos y el vacío dejado por la incapacidad de representar los intereses sociales por los actores políticos tradicionales, han aparecido unos poderes fácticos que son actores políticos que están haciendo política sin representación política. Y entre ellos, lamentablemente, han tratado de incluir jueces, fiscales, organizaciones no gubernamentales, grupos económicos, grupos mediáticos. Hay que devolverle la política a los políticos y a los partidos políticos, desjudicializar la política, porque de la judicialización de la política a la politización de la justicia no hay sino un solo paso. Creo que esa amenaza de esos poderes fácticos que se han hecho sentir, por ejemplo, en el caso de Brasil recientemente, es la mayor amenaza que tiene la paz, porque, repito, para que haya paz se necesita que haya gobiernos, buenos gobiernos, que de alguna manera gestionen la paz como lo están proponiendo en esta mesa. Muchas gracias. Doctora Carmen Escoto. Gracias, señor moderador Castela. En cuanto a este tema, yo quisiera hacer ver que desde el ángulo del Poder Judicial, fuera desde otros sectores del gobierno también importantes, resulta esencial que no solo impartimos justicia, el juzgador, la juzgadora y en mi país la defensa y la fiscalía y la administración de ayuda que dan a administrar justicia, debe comprometerse, debe estar diciendo presente y tratando de buscar políticas, acciones, unión y esperanza, así como capacitación y cambio en las actitudes que nos han llevado a lo que hoy tenemos que remediar. Por eso pienso que el fortalecimiento del Estado Social de Derecho con políticas públicas interinstitucionales orientadas a superar la inequidad social que genera la pobreza, sectorizaciones y mala distribución de la riqueza son esenciales, pero también
Hay que tomar partido y ser partícipe de estos encuentros para buscar soluciones conjuntas, para decir aquí tenemos que hacer cambios, pero también como en las manos pequeñas está el futuro de nuestros países y del mundo, sean las personas de pocos años y los menores, tenemos que entonces darle la educación requerida para levantar los valores, para que sean personas no discriminatorias, para que se haga valer al ser humano como eje esencial. Nuestro país tiene como lema en el Poder Judicial que los procesos tienen rostro humano, y que detrás de cada proceso hay una persona, una familia, un conglomerado, y deben de ser tratados de manera diferente, acorde a sus diferencias. También considero importante construir sociedades democráticas que respeten los derechos humanos de las mayorías y minorías, y la capacitación para lograr cambios de paradigmas. La tenencia de la tierra ha generado en Iberoamérica situaciones terribles de desigualdad. No podemos en foros como estos quedarnos callados. Traía toda una ponencia para hacerles ver de qué manera desde un ángulo de la justicia podríamos, como lo estamos haciendo en las cumbres con las 100 reglas de Brasilia, dar a conocer todos los principios, normas y orientaciones y experiencias de los países iberoamericanos para que se apliquen y pasen a ser de la letra muerta a la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Beltrán. Para poder yo expresar y poder señalar o poder transmitirles mi pensamiento de acciones para contrarrestar los factores que deben de garantizar la paz, yo los invito a todos ustedes a una reflexión. ¿A qué reflexión? Si pensamos y solamente vemos la historia de la humanidad, a partir de un acto contemporáneo que desgraciadamente sangra la historia. Y hablo del Holocausto nazi, de esas atrocidades masivas en donde fueron sacrificados brutalmente en lo más profundo de un derecho humano, no solamente a la vida, sino a la libertad, a sus bienes, sino a la dignidad de una persona. Esa parte del Holocausto, los que los que han conocido, los que han leído, lo que hemos visto en la historia de estos crímenes atroces, lo que es capaz de hacer el hombre, vemos como dejó una lección muy fuerte en la historia de la humanidad. Claro, hemos desarrollado muchas cosas a raíz de esto para evitarlo, y se dijo al inicio del evento, el genocidio, se crearon, inclusive hubo una declaración universal de los derechos humanos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde no tuvo una eficacia, hubo necesidad de implementar más acciones. Después de esta declaratoria, bueno, se crearon nuevas figuras porque fue una simple mención, una invitación a respetar los derechos humanos. Hubo otros aspectos de creación de organismos en el seno de la ONU, los comités, una oficina para la atención exclusiva de los temas de derechos humanos, y no se diga la creación de tribunales, válgame, desde Nuremberg, los tribunales para atender este tipo de atrocidades, y después de la ex Yugoslavia y después de Ruanda, en fin, hemos venido creando tribunales. Hasta hace un rato nos precisaron la Corte Penal Internacional en el tema jurisdiccional internacional, y en fin, hemos desarrollado acciones para contenderla, y así hemos venido en un avance también generalizado en el aspecto interno de los países, en cambiar sistemas de justicia, como sucedió en México, en un sistema tradicional, ahora uno oral, y después hemos venido creando otras figuras jurídicas para atender estos temas. Pensábamos en infanticidios, creamos feminicidios, donde se atienden a grupos vulnerables, una clasificación también se creó, un grupo vulnerable.
se han generado aspectos, inclusive combate a las drogas, combate al tráfico ilícito de armas, generadores de estos problemas, pero también hemos llegado al extremo de crear comisiones de la verdad, de la justicia, como hablamos y nos comentaron muy recientemente, pero también comisiones contra la corrupción, sistemas contra la corrupción. Y aquí llevo a toda esta reflexión que no tenemos hasta dónde parar para evitar que desarrollos graduales de violencia que generan conflicto y de ahí a la paz. ¿Y hasta dónde vamos a parar en la humanidad? No sabemos. Hace 20, hace 30 años no sabíamos que íbamos a parar con todo lo que se sigue haciendo. Válgame este gran evento, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que dejo aquí? Que sí, cierto, tendremos que atender nuevas figuras, tenemos que fortalecer a los tribunales, a los sistemas de prevención y de atención de derechos humanos complementarios, porque los países no podemos, tenemos que fortalecerlos. Y quiero no excederme en tiempo, pero sí dejarles claro que es una vorágine que en la sociedad, en el planeta, no se tiene hasta cuándo se tengan que seguir acelerando la progresividad de los derechos humanos, porque no paramos en violar los derechos humanos. ¿Hasta cuándo vamos a parar? Hay que tener y hay que fortalecer mecanismos para detenerlos, sí, pero hay que pensar en algo más importante, creo yo, y de ahí a mi conclusión. Atendamos el origen, la conducta del ser humano. El móvil moral, intelectual, la falta de principios éticos que nos va a desencadenar esas conductas, las que ustedes gusten y manden. ¿Por qué no atender eso más profundamente a la educación, a la sensibilización? El ser humano, la niña, el niño no nace distorsionado en ambición, no nace en ser corrupto, no nace en transgredir la ley. Desgraciadamente los que lo educamos, lo que lo crecemos, es ahí la solución. Tendremos que atender esto y por eso llamo a este foro y expongo y propongo que también sea un punto de atención la ética y los valores. Tenemos que desarrollarlo también a la par de otros mecanismos posteriores para evitar las violaciones a derechos humanos y principalmente amenazas a la paz. Por eso tendremos que atender principios como el respeto, nos respetamos, principios como la responsabilidad. Vaya acabando, por favor. Concluyo. Sí. Si no atendemos principios básicos como estos, seguiremos siendo generadores de violencia y de transgresión de la ley. Por eso lo dijo y desde hace muchos años un importante personaje en la historia de México, don Benito Juárez García, dijo: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. Muchas gracias. Las personas que quieran realizar alguna pregunta a los ponentes, el personal de asistencia al Congreso les facilitará unas cartulinas donde puedan rellenarlas y haremos las preguntas desde la mesa, que sean preguntas lo más concisas y concretas posible. Y pasamos a la tercera y última ronda. Para no hacer un resumen final, recojo las principales ideas que se han dicho como soluciones a los peligros que pueden perturbar la paz en Latinoamérica. Se ha planteado el tema de la gran desigualdad y, por lo tanto, dar respuesta a la aplicación efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, resaltando el doctor Ernesto Ginesta especialmente la seguridad social, el acceso a la salud y la educación como claves para prevenir estas desigualdades y evitar los problemas de violencia generados en torno a las mismas. El doctor Ernesto Samper ha puesto el acento en la necesidad de buena gobernanza y en la ausencia que se produce de actores políticos legitimados que se ven sustituidos por otros actores no representativos de la realidad social y política del país.
La doctora Carmen Escoto ha puesto el acento en la necesidad de búsqueda de soluciones conjuntas para propiciar el cambio y especialmente trabajando en los valores de las personas más jóvenes y en el fortalecimiento de las sociedades democráticas. Y finalmente el doctor José Beltrán, después de hacer un recorrido por las diferentes instituciones y mecanismos previstos para luchar en la búsqueda de la paz y contra la violación de los derechos humanos y preguntarse hasta cuándo buscaremos soluciones, propone ir a la raíz del problema, planteándonos qué elementos hay en la conducta del ser humano, en la ética y en los valores que pueden ayudar a trabajar por la paz. Vamos a finalizar con una última reflexión, pregunta a los miembros de la mesa sobre qué propuesta creen que sería viable para democratizar la ONU. Este sistema de seguridad que ha quedado obsoleto y que no da respuestas a las necesidades de los tiempos actuales, ¿cómo podíamos hacer que evolucionara? ¿Cuál sería la propuesta que ustedes destacarían? Y les pido también, ya sé que es muy difícil, pero que se ciñan a 3 minutos o menos si es posible. Muchas gracias. En primer lugar, Ernesto Ginesta. Bueno, al 2017 tenemos 193 miembros en Naciones Unidas. Sin embargo, persiste el problema de la pentarquía, es decir, hay 5 miembros en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tienen derecho al veto y el resto de los 10 miembros rotativos o rotatorios no lo tienen. Evidentemente esto es una estructura que obedece claramente pues, a la ideología de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes fueron protagonistas frente al eje Berlín, Tokio, Roma. Incluso cuando Australia y México se opusieron a la figura del veto, cuando se redactaba la Carta de San Francisco, se les dijo que sin veto no hay Naciones Unidas. En definitiva, el veto, ese privilegio de estos 5 países que consolidan esta pentarquía, realmente dificulta los esfuerzos por obtener mayores cuotas de paz, por prevenir actos de agresión, actos genocidas, porque en determinado momento alguno de estos 5 estados puede interponer el veto y afectar la toma de una decisión. Recordemos que al 2012 se habían presentado 269 vetos, 89 por los Estados Unidos y 128 por Rusia, de tal suerte que esos datos son suficientemente elocuentes. Hay temas y conflictos no resueltos, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí, donde los Estados Unidos en más de 35 ocasiones ha interpuesto vetos contra las resoluciones tomadas contra Israel. El tema de la infracción masiva y reiterada de los derechos humanos en el caso de China, pero igual por ahí ha habido obstrucción. En definitiva, hay que construir un Consejo de Seguridad más abierto, más democrático, más eficiente, más dialógico, más deliberante, pero sin que pierda obviamente su ejecutividad. Yo lo que propongo son 2 cosas muy puntuales para concluir. Número 1, aumentar los escaños en el Consejo de Seguridad, lo cual, bueno, es lógico. Y segundo, restringir a casos absolutamente tasados la posibilidad de interponer el veto. Aquí la gran interrogante es que esto requiere una modificación de la Carta de San Francisco y entonces la pregunta es, ¿cederá esta pentarquía
sus privilegios para una modificación. ¿Vetarán estos 5 miembros permanentes una enmienda de la Carta en ese sentido? Bueno, habrá que ver si llegamos a un punto, un día en que algunos de estos miembros vayan renunciando también al derecho de veto, como de alguna manera lo ha sugerido Francia. Excelente aportación, muchas gracias. Doctor Samper. Comparto las apreciaciones de mi tocayo. El sistema de Naciones Unidas tiene 3 subsistemas. El subsistema económico, cuyas decisiones se toman por el que aporte más capital, está en manos de 4 o 5 países. El subsistema político, cuyas decisiones se toman por los 5 que tienen el derecho a veto de cualquier decisión de carácter político, con lo cual queda reducida a nada la democracia. Y el subsistema social, que va de capa caída porque hemos reemplazado la plata de la UNESCO, de la OIT, de los organismos sociales de Naciones Unidas por las operaciones de control, operaciones militares de control de paz en el mundo. Esto es la crisis del sistema multilateral. Con la Guerra Fría terminó las posibilidades de que el mundo fuera manejado hegemónicamente, es decir, el unilateralismo. Creo que en este momento estamos asistiendo a otra crisis, que es la crisis del multilateralismo. Lo que yo pienso que se abre camino es el regionalismo, que la región latinoamericana se integre muchísimo más de lo que hoy día está integrado. Tenemos que hacer una OEA sin los Estados Unidos para que nos agrupe a todos los latinoamericanos. Nuestros intereses están en el sur, tenemos que hacer un bloque sur-sur, de la misma manera como se está consolidando el bloque asiático o el bloque europeo. Nosotros no pertenecemos a la fábrica de Estados Unidos ni a la fábrica de Europa, pertenecemos a la fábrica del sur. Para mí el futuro de solucionar los problemas del mundo está en un entendimiento entre bloques regionales, y eso parte por la necesidad de fortalecer la integración en cada uno de esos bloques regionales, y en el caso de América Latina tenemos que volver a converger en una sola integración que nos unifique a todos los que estamos del muro de Trump hacia abajo. Muchas gracias, doctor Samper. Doctora Carmen Escoto. Gracias, comparto todo lo que expresaron los compañeros, pero tengo algo que decir. Yo creo que así como no tenemos fronteras para los problemas, y así como a todos y todas nos pasa en Iberoamérica, que tenemos las mismas situaciones vulnerables, así también no debemos de tener fronteras para unirnos y lograr espacios donde no se nos ha dado a todo un continente que no es solo sur, está Centroamérica y está México, de manera que tenemos que hacer cambios, de manera que hay un elemento esencial y es la esperanza. Hay que tomar acciones conjuntas y exigir. No obstante, desde la ONU podemos tener partes positivas como son la Agenda 2030 y los ODS que traía para exponer. Pero como me queda minuto y medio, quiero terminar porque no tengo el mismo sentimiento que un poeta para decir la palabra cambio, como lo dicen las canciones, para decir esperanza. Y de Jorge de Bravo, compatriota nuestro, digo lo siguiente: uno piensa que nada le ha quedado en el vaso frutal de la esperanza, que todo es un océano de fracaso y que el amor no flota sobre el agua. Y es que el oído escucha tanta sombra, la boca traga tanta carne amarga, los ojos adivinan tanta muerte. Sin embargo, la vida no está muerta, la piel del corazón aún tiene savia, los pozos del amor aún echan gotas de algo como sangre o como agua. Solo falta golpear los tajamares, romper con la piqueta las montañas,
nuestras fronteras también, llamar a los ancianos, los muchachos, las niñas, las mujeres, las muchachas, y decirles que no obstante la muerte, a pesar del rencor y la desgracia, todavía queda algo, un sarro bueno en el vaso frutal de la esperanza. Unámonos a pesar de que nos hayamos separado en algún momento. Gracias. Muchas gracias por esta fuerza que nos infunde la poesía. Y finalmente, doctor José Beltrán. Considero que uno de los factores principales, como ya se refirió al inicio, es generar situaciones que permitan eliminar el veto para el Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho de poder decidir o quitar o suspender investigaciones para la Corte Penal Internacional o sugerir investigaciones, pues sencillamente esto no genera los principios de igualdad, los principios de justicia, pero más aún un principio básico, que es la igualdad soberana de los estados. Esto viene siendo, y ya lo ha expuesto México desde el año 2012 en foros, en audiencias propias de la ONU, cómo debe de darse una eliminación de este veto. Sin embargo, volvemos a lo mismo, tener intereses exclusivos y no intereses de la humanidad para garantizar la paz. Gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, han aparecido como propuestas de democratización de las Naciones Unidas la profunda crítica al modelo de veto que rompe con el principio de igualdad soberana y que podría corregirse, se nos decía, con el aumento de escaños o con la restricción del derecho de veto. También con la idea de trabajar desde bloques regionales y fortalecer este bloque sur-sur, con la aportación de que también Centroamérica tiene que sentirse integrada en este bloque regional, y también la crítica a la capacidad del Consejo de Seguridad de iniciar investigaciones ante la Corte Penal Internacional. En el seminario que se hizo en Madrid sobre justicia penal aporté como idea en este sentido también la posibilidad de que haya un control jurisdiccional por parte de la Corte Internacional de Justicia del veto que realiza el Consejo de Seguridad. Nunca ha ocurrido, pero nada impide en la Carta, porque no es una decisión sometida a la absoluta discrecionalidad, sino que se tiene que calibrar que sea una respuesta adecuada para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por lo tanto, en aquellos casos en que se use el veto, poder activar un mecanismo en que la Asamblea General pudiera pedir el control jurisdiccional por parte de la Corte Internacional de Justicia, creo que reduciría bastante los excesos que algunos estados pueden cometer. Pasamos al turno de preguntas, en primer lugar, y les pido por favor que sean muy breves, que en menos de un minuto puedan responderlas puntualmente. Para el doctor Ginesta, ¿cuáles creen que serán las acciones necesarias para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, y qué pueden hacer los altos tribunales internacionales para contribuir a ello? Bueno, fundamentalmente pasar por una idea que ha gravitado siempre en el ámbito iberoamericano, que ha hecho carrera en Europa, que es la idea de la plena justiciabilidad, exigibilidad o demandabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que no son meras normas programáticas o simples principios rectores de las políticas económicas y sociales, que una persona o un grupo de personas pueda ir a demandar el derecho al agua potable, que es fundamental para la armonía social, o el derecho a la vivienda, ante un tribunal nacional, obviamente un tribunal constitucional, una corte constitucional, y que obtenga protección efectiva. Luego, pues evidentemente, esto es lo que se llama la plena exigibilidad, la han desarrollado dos juristas argentinos, que son Curtis y Abramovic. Obviamente recordar, como lo sostienen dos profesores norteamericanos, Sosten y Holmes,
en el sentido de que los derechos económicos, sociales y culturales tienen un costo, requieren gran inversión pública, tiene que haber, como lo ha dicho el Comité DES, el máximo esfuerzo nacional para satisfacer estos derechos tan fundamentales para evitar la exclusión social y la marginación económica. Luego, los tribunales regionales han dado grandes pasos. La Corte Interamericana, a pesar de las limitaciones del protocolo de San Salvador para defender estos derechos, ha utilizado los llamados derechos puente, el derecho a la vida, a la integridad física, por ejemplo, para defender el derecho a la seguridad social. Entonces, han dado pasos importantes. Muchas gracias. Doctora Escoto, le preguntan, ¿cree usted que un modelo económico y político como el de la Unión Europea sería factible para América Latina? ¿Cree que un modelo económico y político como el de la Unión Europea sería factible en América Latina? ¿Por qué no? Si sería la unión de los países que nos han dividido en muchas cosas y ahora nos unen muchos problemas. Bien podría presentarse esta opción. Muy bien. Doctor José Beltrán, le preguntan por el tema de la corrupción. Reconocidos los factores que contaminan los procesos de paz de manera general, ¿cómo podemos la ciudadanía desarmada en democracia atacar el mayor cáncer social que es la corrupción? Efectivamente, la corrupción es uno de los factores que generan otras condiciones que afectan a la justicia y de ahí la impunidad, por ejemplo. La corrupción no solamente viene de quien acepta, sino que del que ofrece. Y ambos como personas es a lo que yo me decía en desarrollar estos sentidos, esos sentimientos de actuación personal y de no permitirlo ello y denunciar. Claro, los mecanismos de política pública que deben de generar estas acciones de rendición de cuentas y de transparencia. Es así donde tenemos que seguir atendiendo estos temas y seguir evaluándolos a través de los diferentes mecanismos o impulsar nuevos mecanismos al respecto. Doctor Samper, la pregunta difícil, ¿cómo afecta la situación de Venezuela al actual momento o a las posibilidades de paz del continente de América Latina? La pregunta que me está temiendo. No es fácil una respuesta. Venezuela está viviendo, por supuesto, una crisis compleja que tiene factores políticos y factores económicos y sociales. Creo que parte de las dificultades es que por estar en la solución de los temas políticos nos hemos olvidado del telón de fondo de la parte social y económica. Yo empezaría a solucionar los problemas de Venezuela al revés, es decir, solucionando sus problemas económicos para que ellos faciliten la gobernabilidad política. De todas maneras, la tarea que desarrollamos, por lo menos en UNASUR, se movía sobre dos carriles que yo creo que se mantienen. El uno, la necesidad de un diálogo entre los actores políticos, manteniendo la continuidad democrática, y el segundo, una propuesta económica que es un poco técnica, pero partía de la base de una unificación cambiaria y un sistema de subsidios para la clase media venezolana, que es la que en este momento está sufriendo más con la crisis económica. Pero no quiero ahondar en esto, simplemente quiero dejar una reflexión final con la venia del moderador. El mayor desafío que tiene en este momento América Latina es evitar que esos 120 millones de pobres que sacamos de la pobreza en los últimos 20 años, porque los latinoamericanos somos catastrofistas. Hay que reconocer que todos los gobiernos hicieron un esfuerzo en los últimos 10 años por sacar de la pobreza 120 millones de pobres. Y ahora por primera vez la región comienza a vivir cifras de crecimiento negativo, es decir, por primera vez estamos en una recesión. El mayor desafío para la seguridad y para la paz, como aquí lo han señalado mis compañeros de mesa, es evitar que esos 120 millones de pobres regresen a la condición de la pobreza, porque eso sí crearía unas condiciones de inseguridad inmanejables. Y termino con una frase de Mandela que a mí me parece que es
muy significativa lo que se ha dicho aquí en esta mesa en la relación entre seguridad y justicia social. Dice Mandela, lo que no invirtamos hoy en equidad, mañana lo tendremos que invertir en seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto Samper, doctora Carmen Escoto, doctor José Beltrán, doctor Ernesto Ginesta. El año 1989 lo podemos considerar paradigmático por la caída del muro de Berlín, por el segundo centenario de la Revolución Francesa, donde nos llamaban a conjurarnos de nuevo en la defensa de los valores ilustrados de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, y a renovar el compromiso con una modernidad que, escarmentada después del Holocausto y de las grandes barbaries que había vivido, seguía confiando en la dignidad de la persona humana como fundamento y como equilibrio frente a la soberanía del Estado para construir un nuevo mundo. También el 18 de agosto del 89 nos llegaba la triste noticia de la muerte de Luis Carlos Galán, asesinado. Un grupo de jóvenes que estábamos en París celebrando en el Campamento Mundial de la Juventud el centenario, quedamos profundamente compungidos. Sirva su imagen y su recuerdo como búsqueda de la paz, de este continente de paz en América Latina. Muchas gracias a todos, y antes de finalizar la sesión vamos a dar la palabra al vicepresidente Óscar Naranjo, que nos acompaña en esta sesión. Muchas gracias. Desde Bogotá, como vicepresidente de los colombianos, quiero enviar un saludo muy especial a todos los activistas, líderes que se movilizan por el mundo construyendo paz. Debo en esta oportunidad pedir excusas porque razones de fuerza mayor me obligan a permanecer en mi país atendiendo distintos compromisos justamente alrededor de la implementación de los acuerdos y la construcción de paz en los territorios. Mil gracias por una invitación que había recibido con ilusión para compartir con ustedes lo que significa avanzar a través de soluciones negociadas en la proscripción y derrota de la violencia. Mil gracias a ustedes que con esta invitación abren las puertas para que Colombia muestre al mundo que sí es posible, como lo hicimos nosotros, después de 53 años de conflicto armado, cerrar ese conflicto y poner a nuestra sociedad de cara a un horizonte donde la violencia y la muerte no sea el sello que marque nuestras vidas. Quiero agradecer al señor William Soto. Él ha tenido la gentileza desde hace meses de comprometer mi presencia en Panamá como presidente de esta organización que realmente a todos nos inspira para seguir sumando voluntades por el mundo entero alrededor de la paz y la convivencia. Muchas gracias. Pues con las palabras del general Naranjo, vicepresidente de Colombia, ponemos fin a este panel. Muchas gracias.